Nos hemos reunido en el nombre del Señor para este encuentro con Dios, como lo tenemos en cada Eucaristía, y para dejar que su palabra se siembre en nuestros corazones como una buena semilla que debe dar fruto entre nosotros. Ante todo, la palabra de Dios, como lo ha demostrado desde el Antiguo Testamento, nos recuerda la valiosa acción del Espíritu Santo, que se da en todos. Mientras más lo invocamos, mientras más somos conscientes, aprendemos a orar y a realizar las cosas en el nombre de Dios. Y el Espíritu Santo nos regala una fuerza invencible, pero tenemos que estar convencidos que no es nuestra fuerza, sino es la fuerza que viene de Dios. A los apóstoles les sucedió lo que a veces nos sucede a cualquiera de nosotros, que hay personas que con frecuencia dicen: no me han avisado, no me han pedido permiso, y quieren oponerse a algunas iniciativas de otras personas. Sin embargo, la acción de Dios es maravillosa. Ciertamente, cuando se habla de una actitud de magnanimidad, que significa un alma grande, una mente abierta, un espíritu comprensivo, pues significa que efectivamente debemos aceptar a los demás. Pero así como nos repite la Escritura, y lo señalaba muy sabiamente el Papa Juan XXIII, Jesús siempre fue misericordioso con las personas, pero intransigente con el mal. De manera que lo que está mal debemos denunciarlo, debemos oponernos a ello, ni siquiera tolerarlo. Pero la actitud hacia las personas siempre debe ser benevolente, de aceptación, y esto no todos lo comprenden, ni todos lo realizan, pero es una gran enseñanza que Cristo nos ha dejado. Incluso a los mismos apóstoles les enseñó que ellos tenían una actitud de servicio si querían realizar las cosas en el nombre de Jesús. Tenían un poder delegado por el mismo Jesús, pero no tenían la exclusividad, sino aprender a reconocer todos los signos de la obra de Dios que se va realizando de distintas maneras. También encontramos en el Evangelio unas expresiones muy significativas que parecen muy radicales, pero que es un lenguaje simbólico. Se llaman metáforas, porque dan a entender algo más grande y profundo. No pueden ser tomadas al pie de la letra, porque caeríamos en un error gravísimo de hacer daño al cuerpo, en lugar de entender el significado del verdadero alejamiento de todo mal, de todo vicio o pecado que pudiera impedirnos realizar la voluntad de Dios. Desde el principio, Dios bendijo las manos del ser humano, porque efectivamente el Señor nos ha dado las manos para poder trabajar, incluso para poder saludarnos unos a otros. Las manos son una bendición y efectivamente representan un signo de unidad. Decía la Madre Teresa de Calcuta que no se aplica un poco a la manera como nos tenemos que saludar ahora, pero si tenemos el puño cerrado, no vamos a poder darnos un apretón de manos, que es una simbología también de que el puño cerrado en señal de amenaza y de pleito, ¿verdad? No el chocar los puños como ahora nos tenemos que saludar por la pandemia, ¿no? Sin embargo, la indicación va que efectivamente hay personas que utilizan las manos para golpear o para matar, para robar, para hacer daño al prójimo, para destruir. Por eso Jesús utiliza esa expresión, si tu mano, y habla de la mano derecha porque pues es la mayoría la que usamos la mano derecha, pero la facultad que tengamos. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, que significa que en realidad todo aquello que significa
un daño al prójimo, un daño a las cosas materiales, incluso a la misma naturaleza, hay que cortarlas, hay que acabar con ellos, porque de otra manera no estaríamos caminando hacia la construcción del reino de los cielos. Jesús hace también una referencia al pie, porque los pies nos sirven para movernos de un lugar a otro. Efectivamente, los pies nos permiten ir a la casa de Dios, ir al encuentro con Dios, ir también al encuentro de los hermanos y cumplir con las distintas obligaciones. Siempre los lugares, a pesar de la época difícil que estamos viviendo, representan la oportunidad de cumplir con nuestras diversas obligaciones. Pero también los pies pueden servir para ir a lugares indebidos, a donde no debemos acudir. Podemos, en lugar de ser peregrinos, ser cómplices con otras personas. Y por eso Jesús dice, si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, que es una imagen que se refiere a que debemos tener cuidado de ser más responsables a dónde vamos, con quién nos encontramos y de qué manera nos estamos comportando. A fin de cuentas, somos iglesia peregrina que tenemos que caminar, necesitamos nuestros pies para movernos y recordar que efectivamente así formamos parte del pueblo de Dios, de la gran familia de Dios que no deja de peregrinar en este mundo. Y finalmente Jesús hace referencia al ojo, porque los ojos nos permiten contemplar la naturaleza como la obra de Dios. Siempre se habla de una mirada de fe, de una mirada de amor, de que hasta la mirada sirve para bendecir y animar a las personas. Las mamás suelen ser especialistas porque con una mirada de ternura animan a sus hijos para que hagan las cosas. Y si les pelan los ojos, si les abren los ojos más, los niños se aquietan, se calman. Bueno, así era en nuestra época. Supongo que todavía los ojos de las mamás siguen expresando un poquito la aprobación o la desaprobación para que los hijos hagan o se calmen cuando están haciendo unas cosas. Pero en fin de cuentas, los ojos en realidad, como dice la misma Escritura, son el reflejo del alma y los ojos nos permiten expresar lo que el Señor muestra en nuestro mismo interior. Pero dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, porque efectivamente en una mirada pueden haber signos de odio y de malicia, puede haber curiosidades insanas, pueden haber incluso algunas cosas que no deben verse, que no deberían quedarse los ojos fijos en algunas situaciones que enferman y dañan gravemente a la persona y a los que lo rodean. Por eso Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, que significa que todas aquellas cosas que nos perjudican, que pudieran significar algo insano, que llega por la mirada, que nos impresiona negativamente, cuidado, porque no es solo por la reacción del momento, sino el veneno que puede irse quedando en el corazón. Por eso esas sabias advertencias de Jesús nos sirven mucho. Tenemos que tomarla con todo el sentido que tienen, con su profundidad, con la aplicación que deben tener en nuestra vida, para no confundirnos, para no hacer una cosa contraria a la verdad del Evangelio y no olvidarnos que efectivamente el Señor quiere que nos superemos, porque el cuerpo y el alma siempre están unidos y cuando se provoca esa desunión debemos hacer más caso a las intenciones del alma para que efectivamente el Señor nos sane, nos libere y nos ayude a vivir más profundamente el amor que sigue infundiendo en nuestros corazones. Agradecemos siempre al Señor las enseñanzas que nos ofrece. Indudablemente en la palabra de Dios y especialmente en las palabras del Evangelio siempre podemos encontrar muchas motivaciones para nuestra vida diaria.
incluso de pasajes muy conocidos, siempre podemos encontrar algún aspecto nuevo que en esta situación que estamos viviendo, aunque ya hayamos oído el mismo Evangelio y quizá una explicación semejante, pero que hoy en día pueden tener un significado más claro y directo para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude para tener ese discernimiento de su verdad y de su amor. Y en esa casa de Dios dedicada a nuestra Madre Santísima, pedimos su valiosa intercesión para que vivamos esa pureza de corazón, ese anhelo de ser fieles a Dios en todo momento. Y como la Virgen María, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe siempre y nos conduzca a la verdad completa. Que el Señor a todos los bendiga y que siempre deseemos cumplir fielmente la voluntad del Señor.